¿Qué es el color? Si alguien te hiciera esta pregunta, ¿qué contestarías? ¿Cómo describirías el color magenta? Nice tree. ¿O cómo se siente el color turquesa? Hay varias cosas que se pueden decir para definir el color. Es nuestra reacción psicológica a las distintas longitudes de onda de luz visible. Es la forma en la que visualmente percibimos nuestra realidad. Pero ¿qué respondería yo? Es el aspecto que más me gusta de la narrativa visual. Y esa es la pregunta que vamos a contestar hoy. ¿Cómo puede el color contar una historia? Film school, academy, or institution of cinema or photography, they never teach us in the knowledge of art, mainly technology, which is very important technology, of course, in order to be able to portray it, to realize the idea. But nobody is explaining to us the meaning, the philosophy of light, the philosophy of color. Aún desde la época del cine mudo, nos ha obsesionado el color. El cine ha girado siempre alrededor de lo visual, y la edad de oro del cine muestra lo que estábamos dispuestos a hacer para capturar esa esencia. Antes de que existieran las cámaras o los filtros, innovadores como Edison y Méliès intervenían en sus películas, literalmente pintaban sobre el material fílmico para realizar las imágenes, haciéndolas más fantásticas. En sus principios, el color se utilizó para enfatizar el aspecto onírico del cine, la ficción visual era el pináculo del escapismo, el color se utilizaba para mostrar lo lejos que nos encontrábamos de la realidad. A los cineastas les tomó poco tiempo darse cuenta que el color era una parte esencial en la narrativa. Parecía como si cada día naciera una manera distinta de colorear el fílmico. Con el matizado, la imagen se podía teñir completamente de cualquier color. Célebremente en Intolerancia, D.W. Griffith utilizó distintos colores para diferenciar épocas. Así, los cineastas comenzaron a elaborar sobre este concepto, con artistas como Benjamin Christiansen, quienes exploraron nuestras reacciones inherentes al color. Nos íbamos a sentir más nerviosos con la pantalla cubierta de rojo, lo que contrastaría con la serenidad de los cuadros azulados. El color se convirtió en una metáfora del universo interno de los personajes. En Codicia de Erich von Stroheim, seguimos a un hombre cuya esposa gana la lotería, vemos el dinero teñido de amarillo, y hacia el final de la película, a medida que crece su codicia, todo el cuadro está cubierto en amarillo, mostrando a un hombre consumido por la codicia solo con la utilización del color. El cine adquiere así un estilo nuevo de narrativa metafórica. Estos son apenas unos ejemplos de cómo el color se utiliza para contar una historia. Una vez que Technicolor desarrolló su sistema de 3 tiras, se nos abrió todo un universo de posibilidades. Ahora teníamos la libertad absoluta de utilizar el color a gusto, y los artistas comenzaron a entender los paradigmas del simbolismo estético. Pero, ¿cómo es posible que la metodología de la época del cine mudo se haya mantenido hasta el siglo XXI? Intolerancia nos mostró la manera en la que el color puede separar espacio y tiempo, así como Héroe utiliza la dirección de arte para narrar la historia desde varias perspectivas. Otras películas no solo usan el color para diferenciar historias, sino para establecer el clima de esa historia en particular. Una técnica tan vieja como el gabinete del Dr. Caligari seguía siendo relevante en la era digital. Si el clima es frío y desesperanzador, o crudo y peligroso, el color está ahí para cumplir ese propósito. ¿Cómo fue que los pioneros del cine supieron que estas técnicas funcionarían? Pues todo se origina en nuestras facetas más primitivas. Los seres humanos siempre tendremos reacciones psicológicas innatas a ciertos colores, por lo que colores particulares se suelen utilizar de maneras particulares, aunque esto no significa que su uso sea excluyente. Por ejemplo, el rojo parece ser el color que nos suscita mayor impresión, pero donde uno lo utiliza como una representación del odio y la crueldad, otro lo puede utilizar para demostrar pasión y amor. Lo mismo pasa con el verde, un campo abierto y frondoso, nos da esperanza y muestra fertilidad, pero las locaciones verdes también personifican lo mundano e inerte, y el verde en una persona nos cuenta quién es el monstruo. No hay ninguna guía establecida que nos diga así se usa el color, pero entender sus efectos cognitivos definitivamente nos ayuda. En Kill Bill, el traje de Uma Thurman no solo se vuelve icónico a través de su uso del color, sino que hace que el personaje nos suscite fuertes emociones inconscientes. Captaríamos mejor su locura si utilizara vestimentas de color ocre o este amarillo intenso que genera sensaciones de peligrosidad. El uso de ciertos colores para suscitar determinadas respuestas emocionales es una herramienta narrativa utilizada desde siempre. Llegado el momento de utilizar el color, la mejor herramienta del artista no es un título en psicología, sino sus ideas, y muchas de estas ideas se pueden describir con una simple herramienta. Cada color cuenta con 3 elementos fundamentales: matiz, saturación y valor. El matiz es el color en sí. ¿Es rojo? ¿Naranja? ¿Verde? Etcétera.
La saturación es qué tan intenso resulta dicho color. ¿Resulta muy brillante o más bien pálido? Entre más desaturado resulta un color, más se acerca al gris. Y finalmente tenemos el valor. Si un color tiene un valor bajo, pues será más oscuro que colores con mayor valor. Cambia cualquiera de estos elementos y cambiarás el tono de la película. Cambia el tono y obtendrás otra película. El cine de antaño rápidamente se dio cuenta de cómo evocar ciertas emociones. Aún así, en el universo Technicolor las cosas se volvieron mucho más complejas. Ahora tenemos esquemas cromáticos en nuestras puestas que nacieron luego de descubrir que ciertas armonías funcionan mejor que otras. Creo que estos esquemas se pueden circunscribir a dos propósitos: balance y discordancia. Estas son algunas de las armonías cromáticas. Les recomiendo exploren la teoría del color para entender más a profundidad su utilización. El uso correcto de los esquemas cromáticos resultará en una imagen balanceada. Uno de los directores actuales más hábiles en su uso es Wes Anderson. Observen Moonrise Kingdom. El uso de verdes, marrones y amarillos implica que no hay mucho contraste entre colores, por lo que resulta amable a la vista. Usó un esquema cromático análogo porque resultaba relajante y muy afín al tono nostálgico de la película. Otra armonía cromática común es la complementaria. Los colores en sectores opuestos del círculo cromático se complementan, así que muchas veces verán rojo y verde, azul y naranja o amarillo y púrpura. Darle balance a la imagen significa que nada interrumpe el flujo del color, y acá vemos cómo el color afecta al tono de la película. Eso no quiere decir que el balance cromático no se pueda usar para crear atmósferas oscuras. Apocalypse Now utilizó un esquema de color balanceado en el cuartel de Kurtz, con la niebla naranja dando una sensación de toxicidad en el aire. Al contrario, una película como Pierrot el Loco parecería no tener ningún esquema cromático fijo, pero utiliza colores triádicos. Esto quiere decir que los colores están a la misma distancia en el círculo cromático. Sobre este llamativo equilibrio se construye la atmósfera de la película, dando credibilidad a las reglas ad hoc de este particular universo. Ahora bien, cuando se agregan elementos foráneos al esquema, se genera discordancia. A veces, esto implica tener un color saturado que realmente no encaja. Esto le da al público un punto específico para focalizarse y descansar la mirada, o los puede guiar intencionalmente hacia algo. Una de las cosas más importantes del color es que el público siempre notará aquello que no encaja. Es por eso que los juegos de video utilizan colores saturados y llamativos para indicar importancia. Agregar un color nuevo dentro de un esquema cromático ya establecido puede ser una estrategia efectiva para mostrar que la atmósfera creada ha sido trastocada. Si el color nos puede afectar en niveles tan íntimos, claramente se puede utilizar para contextualizar la imagen. Volviendo a Wes Anderson. El color suele establecer el contexto de sus tramas. En Los excéntricos Tenenbaum, Gene Hackman hace cosas terribles, pero su vestimenta rosa hace que no nos tomemos muy en serio nada de lo que hace, pues los colores lo aniñan. Lo mismo ocurre con el Gran Hotel Budapest. Basta con ver lo coloridas que son las imágenes para darse cuenta que lo que ocurre no tiene mucha trascendencia emocional. El efecto que tiene el color sobre nosotros es una anomalía psicológica y quizá no sabemos por qué nos afecta, pero es innegable. Es por eso que basta con ver el color del sable láser para distinguir entre el bien y el mal. Así que, sabemos que el color es un proceso psicológico y que su uso puede crear ciertos climas, por lo que crear un esquema cromático basado en dicho color puede enfatizar aquel clima. Pero este video es sobre el color en la narrativa y de cómo no solo se limita a crear un clima. Habiendo dicho esto, ¿qué propósito cumple el color? Pues creo que puedo resumir el uso del color en dos distintas categorías: asociativa y transicional. Permítame explicar. Ya sea la recurrencia de un color en un esquema cromático establecido o la repetición de determinados colores a lo largo de la película, la repetición de colores en una película genera asociaciones. Esto significa que asociamos un color determinado a un personaje o a una idea. Digamos que tu personaje está relacionado al color púrpura. Si volvemos a ver dicho color en futuras escenas, sabremos que esa escena, de alguna manera, hace referencia a nuestro personaje. Tenemos que hablar de Kevin. Es una película de temática muy violenta con 0 escenas violentas. No obstante, la aparición constante del color rojo le recuerda al espectador que la violencia es el trasfondo de toda la historia. En este caso, el color rojo se asocia a la sangre. Pero esto no quiere decir que las asociaciones deban ser siempre las mismas. Por ejemplo, en El Padrino, el color naranja está relacionado con la muerte. Esto demuestra que colores repetidos dentro de un esquema cromático se relacionan a una idea en particular. Si ciertos colores se repiten a lo largo de la película, trata de encontrar el personaje al que se relaciona. Esa es la asociación. Si ese es el propósito de colores recurrentes, entonces el color cambiante simboliza una transición. Si un color ya se asocia con un personaje y ese color cambia, eso significa que algo trascendente cambió. Las transiciones pueden ser algo tan sencillo como una locación o pueden ser algo más complejo.
como la psicología de un personaje. En El último emperador, a medida que el personaje descubre más cosas del mundo que lo rodea, la paleta de colores se transforma. El mundo más tradicional de sus primeros años se ve predominado por el color rojo. A pesar de esto, a medida que el personaje comienza a aprender más, el color pasa de rojo a naranja, amarillo, y finalmente, cuando se vuelve totalmente consciente del mundo que lo rodea, queda atado al color verde. Los colores evolucionan al mismo tiempo que lo hace el personaje. Este sistema de transición se vuelve aún más fascinante cuando lo examinamos en el círculo cromático, porque el rojo, naranja, amarillo y el verde son colores consecutivos. Transicionar del rojo al verde muestra que tanto el personaje como el círculo cromático dieron un giro de 180 grados. Las transiciones de color normalmente suceden gradualmente a lo largo de cada película. El personaje de Malcolm X en la película de Spike Lee evoluciona con el cambiar de los colores en el tiempo. A pesar de ello, si la transición es más repentina, como en el caso de una circunstancia amenazante, dependiendo del tipo de película, la transición puede ser instantánea. Hay una razón detrás de cada color en una película. Cuando estamos viendo una película con colores muy específicos, ¿cómo nos hacen sentir esos colores? ¿Y cómo acompañan a los personajes? ¿Por qué la vida corporativa del narrador tiene un tinte verde sombrío? ¿Por qué Schmidt está constantemente rodeado de azules? Cuando encuentras la relación color-personaje, el resto de la película la puede contra el color. Por ejemplo, el azul está muy presente a lo largo de la vida de Adele. Literalmente, cada escena tiene algo azul. Cuando Adele conoce a Emma, su pelo es azul. El color simboliza la libertad que tiene Adele de expresarse, al igual que el amor entre ella y Emma. El azul es asociativo, y el sujeto es la relación entre ambas. Aquí vemos que los preconceptos sociales del color no siempre aplican. El azul simboliza el amor, en vez de... bueno, ustedes adivinen. A medida que vemos la evolución de su relación, observamos cómo el esquema cromático acompaña. Durante las partes más alegres de su relación, Adele está rodeada por azules muy saturados, mostrando así la intensidad de su amor. En su punto más bajo, Adele está rodeada por azules mucho más pálidos, mostrando que, aunque el amor se desvanece, aún la tiene atrapada. Tanto es así, que tras un fallido intento de reavivar su amorío, el único azul que veremos es un vestido azul envuelto en un mundo de grises. Es un ejemplo de cómo el color se utiliza para mostrar la relación entre la protagonista y otro personaje, a través del uso de las categorías asociativa y transicional. Vértigo es otro buen ejemplo de esto. Sin embargo, en vez de usar un solo color, le saca provecho al rojo y al verde. El rojo representa la pasión de Scotty, y a Madeline se le asocia el color verde. Scotty ve por primera vez a Madeline con un vestido verde rodeada por rojo. La intensidad del rojo hace alusión a la peligrosidad de la fantasía de Scotty, y a lo largo de la película, el rojo aparece en escenas que contienen riesgo a medida que Scotty persigue su fantasía. Todo lo relacionado a Madeline es verde, desde su ropa hasta su auto. Luego, cuando Scotty conoce a Judy, no puede evitar imaginársela como Madeline, y a medida que quiere que Judy se le parezca más y más, el verde comienza a reaparecer en el esquema cromático, hasta que finalmente el verde proveniente de afuera del cuarto del hotel sumerge a Judy en su siniestro brillo. Muchas veces, el sujeto al cual el color se asocia es un personaje. Así que, ¿cómo se hace tal asociación? La ropa es una de las formas más comunes, pues siempre veremos a los personajes junto al color que visten, pero esta no es la única manera. Here are your names. Mr. Brown, Mr. White, Mr. Blonde, Mr. Blue, Mr. Orange, Mr. Pink. Why am I Mr. Pink? Uno de los usos más excepcionales de esto lo vemos en Yo Soy el Amor. En escenas contiguas, los personajes intercambian entre sí la ropa que visten, dando sutiles indicios del tipo de relación que tienen. Cuando se usan colores transicionales en un personaje y se altera el esquema cromático que se le asocia, puede servir para mostrar un cambio íntimo dentro del personaje. El uso de esquemas cromáticos en la ropa resultó esencial para transmitir la integridad moral de los personajes en Breaking Bad. Uno de los mejores ejemplos de transición en un personaje se pueden ver en esta escena. Habiéndose transformado con el pasar del tiempo en un personaje notablemente vil, a nuestro personaje principal se le ve vistiendo de rojo, un color amenazante, pero justo antes de entregarse a sus cauces más siniestros, se quita su camiseta para mostrar una más oscura. Su presencia física simboliza el arco dramático de su personaje. Algo oscuro yace tras la superficie de Walt. Who are you talking to right now? Creo que estos ejemplos muestran que el color es la contrapartida visual que une imagen y sonido. Se puede usar para acentuar la esencia de nuestros deseos o para hacer la estocada final. Es el fundamento del estado emocional de la película. Vean el video ensayo de Videolab sobre El Hombre de Acero y lo distintas que se sienten ambas versiones. Es el mismo material con colores desaturados, mostrándonos de nuevo el efecto psicológico del color. Así que la próxima vez que estén mirando el esquema cromático, piensen en las implicaciones psicológicas de ese color. Encuentren a qué asociarlo,
sus transiciones, y quizás entiendan la película en un nivel más profundo. Roger Deakins alguna vez dijo que es fácil que el color se vea bien, pero difícil que resulte funcional en la historia, y quizás tenga razón, pero tratemos de demostrar que está equivocado.